Vamos a comenzar, ya tenemos el Evangelio de Juan. Y vamos a continuar con nuestra enseñanza, ahí donde nos quedamos, en el Evangelio de Juan. Aquí lo tenemos, hoy seguimos en el capítulo 7, del versículo 37 al 44. El título del tema del día de hoy es Agua de vida eterna. Amén. Ya lo tenemos en nuestra Biblia, vamos a darle lectura. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie para darle lectura a la palabra. Amén. Y vamos a ponernos de pie, vamos a darle lectura. Dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque vamos a meditar, Señor, a través de esta porción que acabamos de leer de la Escritura. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestra mente, nuestro corazón al entendimiento, para poder profundizar en ella y poder entender más, Señor. Porque sabemos que al entender más de tu Escritura, conocemos más a tu Hijo. Y al conocer más a tu Hijo, Señor, podemos confiar más en Él, Señor. Podemos profundizar, Señor, más en Él y llevarlo, Señor, a nuestra vida, a ser como Él, a quererlo imitar, Señor, en todas nuestras acciones. Por eso en esta mañana te pedimos, Señor, que nos enseñes, Señor, a comprender quién es Él, Padre eterno, para nosotros poder reflejar, Señor, su rostro en nuestras vidas. Así te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento, vamos a comenzar. Seguimos, hermanos, seguimos en el capítulo 7, seguimos en la fiesta de los tabernáculos. Sabemos que ya vimos que Jesús ya comenzó a enseñar directamente en el templo. Y aquí vamos a llegar al último día de esta fiesta. Recordemos que duraba toda una semana, 7 días y un octavo, como un día de solemnidad. Pero quiero comenzar diciendo, imagínense esto que acabamos de leer para comprenderlo. Yo quiero que tú te imagines a Jesús entre una multitud grande, en el templo, en la plaza. Quizá en el podio, quizá, no sé, arriba de un escalón elevado, en el atrio del templo, quizás a la mitad del patio, que ya sabemos que era un patio muy grande que estaba en ese templo. La luz del atardecer sobre Jerusalén caía, y todos los ritos que se hacían estaban siendo observados. Habían cántaros dorados donde llevaban el agua, habían vitores, habían salmos, habían música, las ramas de gozo, ¿verdad? Que también significaba el fruto de las cosechas, moviéndose con el viento en la mano de esa multitud. En ese momento de expectación, cuando la ceremonia o el ritual que hacían parece estar ya concluyendo, ahí Jesús rompe el silencio. Y lo rompe de esta manera. Su voz resuena y dice: si alguno tiene sed. Palabras que atraviesan las guitarras de los que estaban ahí cantando,
que interrumpen los cánticos, los aplausos, que sacuden las palmas al margen de esa voz que decía, vengan a mí. Una invitación directa ¿a quién? A Él. Ahora, no a la ceremonia, no era el rito. La multitud se detiene un instante como quien escucha un trueno después de una calma y se preguntan, ¿será que Él es el que habla la Escritura? ¿Será que este es el Mesías esperado? Y en ese grito Jesús revela que Él es la fuente que lleva vida, la roca que emana el agua, el cumplimiento de todas esas promesas se sacian en Él. Es lo que acabamos de leer en un ejemplo. Ahorita vamos a entender a profundidad ya todo lo que significaba. Porque aquí estamos viendo entonces, y por eso a un principio le decían desde el primer tema de este capítulo, que Juan hace mucho referencia a las fiestas. ¿Por qué? Porque Jesús es el cumplimiento de todas estas fiestas. Todas las fiestas judías, Jesús venía siendo ese cumplimiento. Y esto es lo que enseña. Para ello entonces vamos a entrar ya al capítulo 37. Dice, fíjense, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora aquí vamos a entrar en este contexto. Recordemos que en este festival los sacerdotes se ponían sus túnicas blancas, ¿verdad? Tenían que estar bien vestidos. Salían en una pequeña procesión, no era que a lo mejor todo el pueblo lo seguía, pero sí parte de ese pueblo, a lo mejor los otros sacerdotes con el sumo sacerdote, salían en esa procesión desde el templo, todas las mañanas, desde el templo de Jerusalén, iban a la piscina o a ese estanque llamado Siloam. De ahí con esos cántaros de oro, tomaban agua de ese y en su procesión regresaban al templo. Y entonces esparcían el agua en el altar. En algunas ocasiones también lo hacían con vino. ¿Ok? Pero cuando ellos llegaban aquí al pozo, ¿sí? Y cuando subían, se levantaban himnos, cánticos, salmos, iban con música, no iban así, más o menos parecido a lo que podemos ver cuando en una fiesta patronal, ¿verdad? De un pueblo, pero la diferencia es que allá se cantaban himnos y aquí en los pueblos por lo regular se cantan pues canciones populares del pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando ellos llegaban ahí, o en esos signos, había por ejemplo un himno que muchos historiadores dicen que se cantaba, que era en una porción que ahorita vamos a ver de Isaías, a donde habla de sacar las aguas de vida de Dios. Y otro que es muy usado también en sus fiestas, porque también los utilizaban para el día de la Pascua, era el Alei, más o menos así se pronuncia, Alei, que significa alabanza. Y estos signos se cantaban de los Salmos 113, el que leímos hace rato antes de comenzar a entonar himnos, hasta el 118. Si tú vas a los libros de los Salmos y lees del 113 hasta el 118, te podrás dar cuenta que son salmos de alabanza, alabanza directamente a Dios. Ahora, cuando llegaban ahí al templo, ya se mezclaba con esa gente, con las trompetas, con los cantos, con la expectación de la misma gente. Y al llegar al altar, entonces ya el sacerdote derramaba ¿qué? Derramaba el agua, recordando que Dios era quien proveyó el agua en el desierto, en Israel. Recordaban eso, los llevaba a recordar ese momento, que sus padres estuvieron en el desierto, que Dios no los dejó sin agua, sacó 2 veces agua sobrenaturalmente de una roca. Y recordaban también, pues obviamente, esa expectación de que viniera la lluvia también. ¿Para qué? Para que pudieran tener en otoño esa cosecha de otoño que ellos tenían de las uvas. Entonces, en esa jornada del último día, imagínense, era el gran día, ya donde la caracterización de una solemnidad o la congregación se consagraba y estaba ya en su clímax último. ¿Por qué? Porque ya estaban esperando, era su cierre de esa gran fiesta. Ahora, cuando ya están ahí los sacerdotes que descienden, ya vienen de Siloam, suben cargados con esos cántaros de agua, la multitud los sigue, ¿sí? Con sus ramas moviéndolas, con sus cítricos, y en ese momento se oyen coros, los salmos, las trompetas. Cuando llegan al altar y que se vierte el agua,
o a veces ese vino como libación, como símbolo de depender de Dios para que la provisión, tanto física como espiritual, venga a ellos. En ese punto, en medio de esa ceremonia simbólica que los ancianos y sacerdotes conocían perfectamente bien, Jesús se pone en pie y gritan. Porque aquí no es que solamente habla, imagínense, estaba la música, estaban los cánticos. Jesús se pone de pie y grita a una voz elevada para que la mayoría lo escucharan. Y dice con toda la autoridad: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fue algo muy temerario de él, hermanos. ¿Por qué? Porque está en una multitud. Sabe que lo quieren aprender, que le quieren matar. O sea, es como ponerte... Imagínate que tú te vas ahorita al Vaticano. Y en el Vaticano están haciendo ahí una ceremonia solemne que hacen en algún año, ¿verdad? Y en esa ceremonia alguien se levanta y esa persona digan: véanme a mí y vengan a mí. Imagínense, cuando hay una multitud, hay mucha gente, ¿qué pasaría? Entonces Jesús hace eso, Él hace la invitación, y aparte que el contexto de lo que estaban haciendo, la simbología de lo que estaban haciendo, hablaba precisamente de esa agua como una promesa, de esa agua que le dio de beber a un pueblo en el desierto durante 40 años. Y de repente Jesús se levanta y dice: vengan a mí y beban. Es algo muy temerario, pero tiene un trasfondo, tiene un significado. Porque Jesús en este momento no estaba improvisando. Era una tradición de siglos, ¿verdad? Que los oyentes están inmersos en un rito que los lleva a pensar precisamente en el desierto, en la provisión de Dios, en la sed, en la esperanza de la lluvia. Pero aquí Jesús hace identifica, ¿sí? Más bien se revela al decir: vengan a mí, porque en el momento en el que el agua o el ritual es derramada sobre ese altar, Jesús no solo invita a participar de esa ceremonia, sino a cumplirla directamente en Él, en su misma persona. En ese se posiciona como la fuente última, que era un símbolo secundario. El rito apunta a Él, siempre apuntó a Él. El cumplimiento por eso venía en Él. Fíjate lo que nos dice Isaías 12:13. Voy a mencionarles unos cuantos versículos proféticos de esta ceremonia, que era, y precisamente era lo que yo les decía que se cantaba cuando iban y sacaban el agua: con gozo sacaréis agua de los manantiales de la salvación. Isaías 44:3: porque yo derramaré agua sobre el sediento, y torrente sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Amén. Amén. Ahora, uno que también es importante: todos los sedientos, Isaías 55:1, todos los sedientos venid a las aguas, todos los sedientos. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Pero lo importante: todos los sedientos, venid a las aguas. Ahora, ¿sedientos de qué? ¿A qué se refiere con a calmar esa saciedad? ¿O que estás sediento de qué? Porque aquí estamos viendo que Jesús está haciendo un llamado universal. Todos los que estén sedientos. No se dirige solamente a un grupo, no va directamente a los escribas, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, a los fariseos. No. Él va y lo dice: si alguno tiene, ¿sí? Venga a mí. Si alguno tiene sed. Eso quiere decir que cualquiera. Esa palabra incluye no solamente al que sabe que tiene sed, o al que piensa que en su religión lo satisface, al que hay un vacío, porque tener sed precisamente representa esa necesidad de salvación. Esa necesidad. Ahorita vamos a ver aquí, pongan mucha atención, porque vamos a ver algo bien importante aquí: el reconocimiento de una vida y de la necesidad de un Salvador. Yo algún tema atrás les compartía de que una vez me levanté en la mañana y vi pues ustedes saben que hay varias redes sociales y hay muchas cosas que encuentras ahí, ¿verdad? Y hay una persona que es católica y que sube muchos videos. La mayoría de ellos pues empiezan a duro contra los protestantes, ¿verdad?
Que no, yo no lo veo malo. Es bueno defender tu fe. Es muy bueno. Si tú eres católico, si tú eres de alguna otra y crees en algo, es bueno que tú defiendas con argumentos. Lo que yo ya no veo bueno es cuando comienzas a poner mentiras para entonces querer defender un argumento. Eso ya no es correcto, ¿verdad? Pero algo que me llamó mucho la atención porque él decía, hace su video y decía, ¿no? Me preguntan que por qué yo no me vuelvo protestante. Y decía él, ¿cómo me voy a volver protestante si yo nunca he estado en la cárcel? Si yo tengo una relación, un matrimonio estable con mi esposa, soy buen padre, no tomo, no tengo vicios. Y comenzaba a dar una lista de cosas, ¿no? Como decir que el que es protestante es porque ese está mal. Y el que es, entonces él siendo católico, él está bien, está en lo correcto. Él toma sus ceremonias, hace sus rituales, pero él se siente una persona perfecta. Ese es el punto al que yo te quiero llevar con este versículo. Creer que tú eres bueno, que tú eres una buena persona, eso precisamente es lo que te limita a no reconocer tu sed y tu necesidad de un Salvador. Eso es lo que te lleva a no reconocer. ¿De qué sirve hacer rituales? ¿De qué sirve cumplir con todo lo que te impone cierta religión si tú no reconoces la necesidad de dependencia de un Señor y Salvador, como lo que era Jesucristo? Eso significa la sed, porque todos, no hay uno, ahorita lo vamos a ver. Todos tenemos sed. Amén. Sed de Dios. Amén. Por eso en el 51, como dice, todos los sedientos venid a las aguas. Y en Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed. ¿Por qué no dijo, todos vengan y tomen? Todos tienen sed, vengan y vengan a mí y beban. ¿Por qué dice si alguno? Porque habla del reconocimiento de la persona. Si tú reconoces que tienes sed, vengan a mí y beban. Porque muchos de ahí, y más que nada los sacerdotes, los escribas, los fariseos, ellos no reconocían su sed. Ellos se creían moralmente perfectos. Más perfectos que Jesús, por eso le mataron. Porque ellos dijeron, tú quebrantas la ley. Tú haces sanidades en días de reposo. Ah, no, nosotros somos los moralmente perfectos, los que hacemos la ley de Moisés perfectamente. No reconocían la necesidad. Y no la reconocen hasta el día de hoy. Muchos de ellos. Todos tenemos la necesidad porque fíjense, todos somos pecadores. ¿Han escuchado o leído ese pasaje donde se acerca el joven rico con Jesús y le dice, yo quiero ser un discípulo tuyo? ¿Qué debo de hacer? Le pregunta a Jesús, no parafraseando. Y Jesús le dice, ¿qué? Pues primero le dice, tienes que cumplir la ley de Moisés, ¿no? Los mandamientos y todo eso. ¿Qué le dice el joven? Es que eso todo desde joven, desde pequeño yo lo hago. Porque muy seguramente venía de una familia pues de muy buena economía, personas que a lo mejor hasta eran parte de algún grupo religioso, donde él lo enseñaban desde pequeño a cumplir todo conforme a la ley de Moisés. Y él le dice, yo lo hago. Pero hay algo bien interesante, porque él cuando se acerca no le dice, Señor bueno. ¿Y qué le responde Jesús? No me digas bueno, porque no hay nadie bueno. Bueno solamente es Dios. ¿Saben por qué le dijo eso al joven rico? Porque le está haciendo entender que no hay absolutamente nadie bueno. Porque ese joven rico se sentía una persona buena. Y como él se sentía una buena, va con Jesús y le dice, tú también eres Señor bueno. Le está haciendo entender que no hay persona que sea buena en este planeta, sino solamente Dios. Amén. Y por eso cuando el joven rico, cuando Jesús le dice, bueno, has cumplido con la ley, entonces vende todos tus bienes, todas tus riquezas, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué hace el joven rico? Se va triste. ¿Por qué? Porque Jesús confrontó a la persona. No era una persona buena. Él se sentía moralmente recta, pero no lo era. Y quizá a lo mejor no iba a ser, a lo mejor nada más estaba probando. Ya cuando la persona, sí, yo los vendo y te sigo, a lo mejor Jesús, no es cierto, no es necesario. Quería probar tu corazón. Pero Jesús conoce los corazones y sabía que ese joven, sí, aparentaba algo moralmente, pero tenía amor hacia sus bienes, hacia sus riquezas. Y aparte le dice, despójate de todos tus bienes, ¿sí? Toma tu cruz y sígueme, hablándole que va a venir a una vida de padecer, de sufrir con él,
Vas a decir, bueno, o sea, si yo soy rico y ahora tú me quieres decir que deje mi riqueza y que venga y que sufra por causa de lo que tú enseñas, de lo que tú eres, por eso se va triste. Entonces reconozcamos primero que todos tenemos necesidad, todos estamos sedientos porque todos somos pecadores. Romanos 3:11, no hay alguno que entienda, no hay alguno que busque de Dios. Por nosotros no podemos. A veces se preguntan, es que yo lo he intentado, de verdad que yo lo he intentado, me he esforzado y no puedo y caigo. Si tú lo sigues intentando bajo tu voluntad, bajo tu criterio, nunca lo vas a lograr. Porque ¿saben qué es lo que te ayuda? Que vengas a Dios y reconozcas tu necesidad y dependencia de Él. Amén. No que vengas, Señor, ayúdame. No, Señor, no puedo. Señor, ten misericordia. Te ruego que tengas misericordia de mi vida porque no puedo. Necesito de ti, porque recuerden, y ya lo hemos visto, que es el Padre el que revela quién es Jesús para que tú puedas creer directamente en Él, y es el mismo Padre que viene como un aire que no sabes si es del sur o del norte, que viene y que transforma tu vida. Si no lo reconoces, nunca va a pasar, nunca va a pasar. Solo quienes son confrontados por el Espíritu y ven su sequedad en su vida son los que corren directamente a Cristo. Toda persona tiene sed, porque hay pecado, hay vacío. Si tienes separación con Dios, como lo dice Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay uno solo. La incapacidad humana, no hay ningún ritual, ninguna religión, ni tradición, ni ninguna filosofía, ni ningún esfuerzo moral que tú puedas hacer para saciar la sed. Jeremías 2:13 lo ilustra perfectamente bien. Fíjense lo que dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. Es decir, dejas a Dios, que es la fuente de agua viva, y tú en tus propias fuerzas dices, yo voy a cavar unas cisternas enormes, ¿sí? Pero unas cisternas que les echas agua y el agua se va, no la retiene. Eso es lo que muchas veces pasa. Habla de la voluntad de la persona. Las personas que piensan que por sus fuerzas, que por sus actitudes pueden tener eso. Eso es un error y es un engaño. Pero la gracia es ofrecida a todos. Por eso dice, si alguno que reciba solo por lo que reconoce su necesidad, acuden a Él. Esto pone el Evangelio, fíjense, en el centro. ¿Por qué? No es para que el que se cree fuerte, sino para el que reconoce su debilidad. Por eso Jesús dice, si alguno tiene sed, ese si alguno hoy te incluye a ti y me incluye a mí. Amén. Por eso la pregunta es, ¿reconoces tu sed? ¿Reconoces que necesitas a un Salvador? Porque muchos viven engañados pensando que están bien, que su religión, su moralidad, que sus logros los llenan, que sus deseos los sacian, a quienes confiesan, Señor, estoy seco. Ese precisamente el que dice, Señor, estoy seco, y confiesa, Señor, necesito y dependo de ti, porque sin ti estoy vacío. Entonces es el que puede venir a Jesús y beber de Él. El Evangelio no es para los que piensan que no necesitan un médico, sino para los enfermos. Por eso Marcos 2:17 dice, fíjense, la cruz es la provisión del agua viva, y el Espíritu Santo es el manantial que fluye del interior de los que creen. Ahora, ¿por qué la cruz? Por ahí, la otra vez escuché también a uno que también es muy famoso, ¿no? Padre Luis Toro. Y decía que esos pasajes, por ejemplo, esos pasajes los avalan a que ellos tengan que tener imágenes como lo de un crucifijo, con su Cristo ahí crucificado, porque es la forma de, ahí dice que para que enseñen el Evangelio. No habla de llevar una imagen, habla la cruz, el padecimiento de Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros. Miren, hermanos, la obra de Jesús no dependió del hombre. No quiere decir que Jesús dependía de que si Judas lo traicionaba. No, la obra de Jesús viene en su muerte, su resurrección y su glorificación, su ascensión hacia el Padre. Esa es la obra maestra de Jesús. A eso se habla. Cuando dice por eso, toma tu cruz y sígueme. Voy por mi crucifijo, voy a bajarlo para tu. No habla de eso. Toma tu cruz. Sí, crucifícate, muérete a ti mismo para seguir a Cristo Jesús. Eso es lo que significa. Morir al pecado.
Exactamente. Fíjense esto, Ezequiel 36, 25 al 27. Ya lo hemos leído, pero hermanos, es para que lo tengan hasta ahí. Sí es para que lo tengan hasta ahí en un cuadro en su casa y adopten esas palabras en su corazón. Regocijaré sobre vosotros agua limpia y quedaréis limpios de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne de vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros de mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardares mis ordenanzas y las pongas por obra. Amén. Esa promesa se cumplió también ¿en quién? En Cristo. Promesa más allá del rito, no es solo agua lo que ofrece, sino vida, plenitud, el espíritu, agua que calma no solo la boca, sino el hollín, la corrupción del alma. Agua viva que brota desde lo más profundo. Esa es la promesa que hace realidad que los símbolos de esa fiesta se cumplieran en Jesús. Jesús no solo promete apagar la sed, sino dar una fuente desbordante. Fíjense en lo que sigue. 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí Jesús está explicando que la verdadera fe que sacia, ¿sí?, es la que transforma. Porque al tú reconocer y creer en Jesucristo, esos ríos, esa agua, también vienen de ti y se desbordan de ti. Y si se desbordan, quiere decir que de esa misma agua que procede de Jesús, que viene a ti, bien tú la puedes dar a otros. Amén. El agua no se queda estancada, sino que fluye. Esa es la diferencia de un estanque a un río. En un río, ¿qué hace? El agua fluye. En un estanque el agua está ahí, estática. Puede haber a lo mejor más agua en ese estanque que en el río, pero la diferencia es que en el río está fluyendo. Y por donde va pasando esa agua, ¿qué pasa si de repente de la nada en un desierto se abre un boquete y empieza a fluir agua como un río? Va a comenzar a dar vida a su alrededor. Más el agua estancada no. Y más si está el agua estancada en una piscina a lo mejor de concreto. Podrá dar, pero unas cuantas alrededor, pero no todo. ¿Verdad? Enfermedad, exactamente. La vida del creyente se convierte en un canal de bendición. Por eso Ezequiel 47 del 1 al 9 describe el río que sale del templo y da vida y pasa. Ese río es la imagen del Espíritu Santo. Vamos a leerlo rápidamente. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Esta es una visión que tiene Ezequiel. Y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba en el oriente y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa y hacia el sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que miraba al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando al cordero en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Siguiente. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por la agua hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la hierba del río, por la ribera del río. Y volviendo yo vi que la ribera del río había muchísimos árboles y unos al otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán hacia el Araba y entrarán en el mar, y entrarás en el mar, recibirán sanidades las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren en estos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado ahí a esas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Una visión que está teniendo Ezequiel de que debajo del templo del río brotarán ríos de agua viva que a su paso y a todo ser viviente le dará vida. Recuerden lo que dijo Jesús y lo vimos cuando Él dice: yo soy el templo. Cuando decía que se iba a destruir ese templo.
Entonces esas aguas, esos ríos simbólicamente vienen de Jesús. Porque todo el que viene a Jesús viene a recibir vida. Estos pasajes forman, por eso se transformó. Y lo que vimos en Juan 7:37, de ellos el agua es la que representa. Y dense cuenta de que estos versículos que hemos leído representan salvación, la redención, el Espíritu Santo derramado y una fuente profética que purifica y da vida, esperanza y da vida. Y sanidad, porque también habla de sanidad. Ahora Juan lo explica perfectamente bien, ahorita vamos a verlo. Zacarías 13:1, fíjate, dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. En aquel tiempo, ¿quién fue ese tiempo? Jesús. Un cristiano sin fruto, aquí es lo importante, sin amor, sin impacto, debe de examinarse si realmente está bebiendo de Cristo. Porque donde Cristo entra, hay una vida que fluye. Si una persona se dice ser cristiano, pero no está dando frutos, no tiene señales de frutos en su vida, entonces quiere decir que esa persona no es... Hay que verse bien, porque puede ser que esa persona no esté siendo verdaderamente un cristiano, que no esté bebiendo directamente de Jesús. Porque aquel que bebe de Jesús, esa persona por ende da fruto. Su vida da fruto. Su vida experimenta cambios, manera diferente de ser. Y vamos a ver cómo Juan aclara precisamente esto a lo que se refería Jesús. 39. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y se está refiriendo aquí Juan, que añade a la promesa que se cumplió en Pentecostés. Eso lo podemos ver en Hechos 2, del 1 al 4. Cuando se muestra el cumplimiento, cuando el Espíritu se derrama sobre la iglesia. Recuerden que por eso Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, para que el Espíritu venga sobre ustedes. Y ese Espíritu se cumplió el día que estaba la iglesia reunida, en el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo se derrama sobre de ellos, viene sobre de ellos. El Espíritu Santo por eso es el quien aplica a la obra de Cristo, quien nos da vida, quien nos da consuelo, quien nos da poder y transformación. Por eso fíjense, Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjense qué fuerte. Afirma que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por eso dice: mas vosotros ya no puedes vivir en la carne. Si tú eres cristiano y tienes el Espíritu de Dios sobre ti, tú ya no puedes vivir en la carne. Porque si tú estás viviendo en la carne, lo único que está dando testimonio es que el Espíritu de Dios no está en ti. No eres un verdadero cristiano. Puedes aparentar, puedes ir a una iglesia, puedes ir a hacer rituales o lo que te pidan hacer dentro de una iglesia, pero si tu vida no refleja, sigues viviendo en la carne. Ya hemos visto en otros temas qué es vivir en la carne. ¿Qué te habla de vivir? Hablar en chismes, en contiendas, en adulterios, en fornicaciones, en envidias, en lascivias, en borracheras. Todo eso es vivir en la carne. Si una persona vive, entonces el Espíritu de Dios no está en él. No nos engañemos a nosotros mismos. Por eso, tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Y no me refiero tampoco a esas experiencias que hoy se están viendo modernas, ¿verdad? ¿Sí? Yo sí tengo el Espíritu de Dios porque mira, bla, 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 y empiezan a hablar en lenguas, y que mira, y que profetizo, y que mira que tengo esto, y que tengo estos dones, y que eso no es el Espíritu de Dios. Habla de los frutos del Espíritu de Dios. Una vida reflejada, una vida de testimonio como persona, eso refleja que el Espíritu de Dios está en ti. Una persona que le empiezan a insultar y no responde con insultos, y no responde con paciencia, con amor, con mansedumbre, esa persona refleja que el Espíritu de Dios está sobre él. Pero si hace todo lo contrario, si me dan una bofetada y yo regreso 2, entonces el Espíritu de Dios no está sobre de mí. Por eso el Espíritu te lleva a dar fruto, a obedecer la palabra de Dios. Frente a estas palabras, las multitudes reaccionan. Obvio, hay una reacción siempre hacia las palabras de Jesús.
40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Mírenlos. Ellos recordaban esa promesa que también ya le hemos estudiado, Deuteronomio 18:15, cuando le dice a Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oirás. ¿Recuerdan cuando está predicando del arrepentimiento Juan el Bautista, mandan esos líderes a interrogarlo, le dicen: ¿tú eres el profeta? Porque ellos tenían esa creencia que iba a venir uno profeta y otro Mesías. Ya lo estudiamos eso. Pero aquí entonces ellos comienzan a decir: puede ser que este sea el profeta que estamos esperando, por las palabras que está diciendo Jesús. Ahora, reconocen en Jesús algo, que se quedan cortos, porque en ellos ¿qué podían ellos decir? Una es el profeta, que era el profeta, pero no reconocían que él era el Hijo de Dios. Se quedaban cortos en su pensar. Y eso lo podemos ver actualmente. ¿Por qué? Porque hay muchos que respetan a Jesús como un maestro, como un líder moral, como un líder espiritual, como un profeta, pero no lo reconocen como su Señor y Salvador. ¿Y sabes cuál es el problema de esto? Que es una fe incompleta que no salva. Ve muchas personas que no tienen a lo mejor hasta una religión y te dicen: no, nosotros reconocemos que Jesús era un líder en su tiempo, que fue un líder que fue en contra de un sistema corrupto. Incluso algunos dicen que hasta fue una persona de izquierda, ¿no? Porque fue un revolucionario de su tiempo. O sea, cada quien lo adopta a su forma, y es lo que veíamos también la semana pasada. Es cuando te quieres hacer un Jesús a tus expectativas. No lo reconoces como quien verdaderamente es. Pero otros iban un paso más adelante. Veamos en el 41. Otros decían: este es el Cristo, pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Fíjense, algunos ya lo reconocían como el Mesías. Algunos ya decían: puede ser que este sea el Mesías. Pero habían aún todavía sus prejuicios, se aferraban a sus prejuicios, porque decían: ¿qué no viene este de Galilea? Despreciaban a Jesús porque venía de Nazaret de Galilea, sin comprender que en realidad había nacido en Belén, porque no investigaron y lo vimos. Él sí nació en Belén. En Mateo 2:1 lo confirma. ¿Se dan cuenta cómo lo rechazan? Porque no se ajusta a esas expectativas de las personas. Ya quieren reconocer aquí algunos que Él es el Cristo, pero dicen: ¿cómo de Galilea? Mas sin en cambio, en el pasaje anterior leímos algunos versículos que decía que no era de que naciera en Galilea, pero sí habían versículos mesiánicos que señalaban que su ministerio, que Jesús iba a llegar a Galilea. Y se cumplió. Pero vean cómo era el prejuicio. Yo a veces me pongo a estudiar, cuando veo esto, digo, parecía que la gente, si veían un cumplimiento de algo que hacía Jesús, buscaban de qué manera no pudiera cumplirlo. ¿Se dan cuenta? No estaban viendo lo que sí se estaba cumpliendo en Él, sino como que buscaban: sí cumple esto, pero esto no, esto no, esto no. Era como buscar desecharlo de alguna u otra manera. La confusión seguía creciendo. Fíjense la confusión. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de que de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y fíjense qué contradictoria lo que vimos la semana pasada, porque la semana pasada veíamos en Juan 7:27: pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. ¿Ven? Allá tomaban esa interpretación popular de que cuando viniera el Cristo nadie iba a saber dónde era. Pero aquí algunos sí decían: ¿no se supone que tiene que venir de Belén, del linaje de David? Ahora, Jesús cumplía perfectamente estas profecías. Si ellos se pusieran a investigar, se darían cuenta que Jesús cumplía las profecías, porque sí venía del linaje de David, sí nació en Belén, y Él estuvo en Galilea, llevó la luz a Galilea, un pueblo olvidado. A los judíos no les interesaban los de Galilea, aunque hoy hubieran judíos. A los judíos no les interesaban los judíos que estuvieran en otro lado. Por eso veíamos también la semana pasada, ¿verdad? ¿A dónde se quedará ir este? ¿A los de habla griega? No les interesaban ellos. Ahora, mucha gente se pierde por no examinar con seriedad a Cristo en su palabra. Prefieren opiniones,
prefieren ir a tradiciones, a malentendidos, pero quien abre la Escritura descubre que Jesús es exactamente el que Él dijo que era. Esto que estamos haciendo nosotros, de estar leyendo versículo por versículo y estar entendiendo quién es Jesús, te lleva a comprender quién es Él. Ya si tú te quieres confundir, si tú quieres cerrar, ¿sí?, tus oídos y seguir creyendo en otras cosas, ya es decisión de cada quien. Eso ya es decisión de cada quien. Porque una cosa es obvia. Jesús no lleva por la fuerza absolutamente a nadie. Pero Jesús sí te da la gracia para que puedas conocer quién es Cristo. 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de Él. Fíjense esa disensión, Jesús es siempre causa de división. Su persona no deja lugar a una neutralidad. Él mismo, con sus propias palabras, dijo en Mateo 10, 34 al 36. Fíjense lo que dice. No penséis que vine a traer paz a la tierra, si no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre, del hombre serán los de su casa. Señor, ¿cómo? ¿Cómo es que tú me vienes a poner en contra de mi padre? ¿Cómo es que tú me vienes a poner en contra de mi madre? ¿Cómo es que tú vienes a poner en contra a la persona, en contra de la nuera? ¿O cómo es que tú me dices que los principales enemigos estarán en mi casa? ¿Cómo? Por causa de su palabra. Porque no quiere decir aquí que Jesús sea una persona débil, que por eso trae división, sino porque confronta el corazón humano. Y ahí es a donde hay la división en las casas. Porque actualmente las personas, cuando quieren buscar de Cristo, hay personas que los rechazan. Hay personas incluso de la misma familia que los deja, ¿sí?, les deja de hablar. De la misma casa. ¿Por qué? Porque viene esa división por parte de Jesucristo. No te sorprendas. No te sorprendas si tú quieres verdaderamente seguir a Jesús y te dejan de hablar. Hay de hecho familiares muy cercanos, papá, mamá, hijos, hermanos, primos, tíos, personas que pensabas que eran tus amigos. Porque aquí Jesús está diciendo, yo he venido a traer esa división. Ahora fíjense, los judíos de su tiempo y los judíos de actualmente, esto es un argumento que utilizan mucho, porque ellos dicen, no, ahí Jesús no puede ser el Mesías, porque las profecías mesiánicas hablan de que cuando viniera el Mesías iba a traer una paz mundial, se iban a acabar las guerras, se iban a acabar los conflictos, Él iba a traer una estabilidad económica y una paz a todo el mundo. Ellos toman eso, fíjense, pongan aquí atención. Creen en una paz política y social, con un pueblo de Israel restaurado y exaltado, que reinará desde Jerusalén y pondrá fin a las guerras, que las naciones reconocerán a Dios y vendrán a adorar a Jerusalén. Ellos lo toman de pasajes del Antiguo Testamento, les voy a leer rápidamente unos. Isaías 2:4, juzgará entre las naciones, no alzará espada nación contra nación, ni adiestrarán, más para la guerra. Isaías del 9 del 6 al 7, el Mesías es llamado príncipe de paz. Isaías 11, 6 al 9, el cuadro de paz cósmica, el lobo y el cordero juntos, la tierra llena de conocimiento de Dios. Miqueas 4, 3 al 4, repite lo mismo de Isaías sobre la paz entre las naciones, que se acabarán las guerras. De ahí sacan la idea de que cuando venga el Mesías, el mundo entero tendrá paz visible e inmediata. ¿Cuál es el error de esto? Porque entonces dices, bueno, si está claro, entonces posiblemente entonces sí Jesús no es el Mesías. ¿Cuál es el error entonces ahí? Vamos a ver ese error. El error es que los judíos no distinguen entre la primera, porque no reconocen a Jesús, no distinguen entre la primera venida y la segunda venida de Jesús. Porque en la primera venida de Jesús trajo una paz pero espiritual, una reconciliación del hombre para con Dios por medio de la cruz. Por eso Romanos 5:1 dice, en la segunda venida Dios traerá paz escatológica
cósmica a fin de que las guerras terminen y el reino eterno y la restauración total venga. ¿Ven? Es diferente. Nosotros reconocemos a Jesús y sabemos que Él primero vino a mediar al hombre, a reconciliar al hombre con Dios, pero en su segunda venida entonces estamos esperando esto, cuando van a terminar las luchas, las guerras, el hambre, todo mal. Es en la segunda venida de Jesús. No entienden el plan de Dios precisamente en estas dos etapas porque no reconocen a Jesús. Primero el Cordero que quita el pecado y luego el Rey que trae paz al mundo. Por eso una persona que no cree en Dios, ¿qué es lo primero que te va a decir? ¿Cómo tú me puedes venir a hablar de Jesús cuando hay un montón de guerras, cuando hay hambres, cuando hay niños muriendo, cuando en este preciso momento quizá un niño está siendo abusado sexualmente? Ahí tú me estás hablando de tu Dios justo. Y te empiezan a echar esto en cara, ¿sí o no? Porque ellos no reconocen. Todo se acabaría así. Se acabaría si todos reconocieran a Jesús. Todos, absolutamente todos. Y todos bebieran de Él. Recibieran el Espíritu Santo. Todo eso se acabaría. Pero no va a pasar. Porque hay mucha gente que no lo reconoce y no lo seguirá reconociendo. Pero justamente esa división señala que Él es el verdadero Mesías. Fíjense por qué. Porque cumplimiento tanto lo dicho por los profetas, primero que iba a haber rechazo, sufrimiento, como la propia palabra lo dice. Primero el Cordero que quita el pecado y luego el Rey que trae paz al mundo. Por eso cuando Jesús trajo esa división política, pues lo rechazaron. Aquí hay una pregunta inevitable. ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado de Él o estás en contra de Él? Porque no hay punto medio. Dice en la palabra de Apocalipsis que a los tibios Dios los vomita. Aquí no hay punto medio. O estás con Él o estás en contra de Él. No puedes decir, no, es que yo creo, porque hay mucha gente que empieza a hacerse a Dios a su manera, ¿sí o no? No, es que yo creo en Dios, pero yo no creo que sea malo hacer esto. Porque Él lo que quiere es amor, que nos amemos. Yo reconozco que soy una persona que tengo errores como ser humano, pero... Y comienzan a hacerse su Dios a ellos. Ah, no, pero tú les hablas de este Dios, y para ellos, no, ese no. Ese tú lo estás inventando, ese está muy, muy difícil de seguir. Algunos incluso quisieron atraparlo. En el 44 y último. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Ninguno. ¿Por qué? Porque aquí vemos la soberanía nuevamente de Dios Padre. Amén. Nadie puede tocar a Jesús porque su hora aún no había llegado. Y esto Juan, dense cuenta que en su evangelio lo va citando las horas, tiempo con tiempo. Llega un momento donde dice, mi hora ya ha llegado, Jesús mismo. Ya es el cumplimiento de eso. Hay muchas cosas que no van a pasar porque su hora de Dios no ha venido ni a tu vida. Tómalo también en tu vida. Porque nadie puede tocar, el plan de la redención estaba en las manos del Padre, no en la mano de los hombres. Ahí es a lo que voy nuevamente. No estaba en las manos de que llegara. Fíjense lo que dice Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Así dijo Jesús. No es el que nadie venga y me quite la vida. Yo mismo la entrego. Pero la entrego en el momento indicado por el Padre. Por eso su vida de Jesús no estaba en manos de que si Judas Iscariote lo traicionaba y lo iba a vender no estaba en eso. No estaba en sus manos de que si los sacerdotes ellos lo agarraban y lo llevaban, que si el pueblo no creía en él, no estaba en las manos del hombre, estaba en las manos de Dios. Cuando tú vienes a Dios, tu vida también queda a dependencia de Dios, en tiempo y hora de Dios, no del hombre. El hombre puede decir 1000 cosas. Por eso cuando llegamos y nos gozamos, cuando vemos un milagro de una sanidad en una persona, ¿qué pasa? ¿No pasa esto? Van al médico y el médico le dicen, no, ¿sabe qué? Tiene, yo creo que menos de un año y usted va a morir. ¿Cómo? Tienes esto y el otro. No hay expectativas para ti. Pero a veces la mano de Dios viene, toca a esa persona, la sana y sobre toda expectativa de hombre, esa persona se sana. ¿Eh? No, tu matrimonio está vuelto cabeza, no vas a poder. Bueno, la mano de Dios viene, toca y restaura ese matrimonio sobre toda expectativa. Pero es conforme a la voluntad de Dios.
conforme a la voluntad de Dios. A veces no entendemos por qué pasan las cosas. Había el primer mártir en morir en la escritura que podemos leer, ¿sí? Esa persona, Esteban, muchos teólogos, historiadores dicen que pudo haber sido a lo mejor hasta más grande que Pablo, por la manera de predicar, por la persona que tenía. Mas sin en cambio joven, Dios permitió que apedrado muriera por predicar su evangelio. Y a veces no entendemos por qué. Señor, pero es que si esa persona era muy apegada a ti, predicaba, te seguía y nosotros lo veíamos bien, ¿por qué esa persona le llegó una enfermedad y murió? Bueno, porque entiende, Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Qué le puedes decir tú? Lee el libro de Job y cuando Job está en esas penumbras que está pasando, que lo dejan sin nada, sin absolutamente nada, llega un momento en que por medio de otro hombre le dice, Dios, ¿qué me puedes decir a mí? Si yo soy el que hizo los cielos, la tierra, todo lo que ves, eso grande, ¿sí? Tu sabiduría no se compara a la mía. Aprendamos a entender la sabiduría. A veces muy difícil. Sí es muy difícil. ¿Ustedes creen que lo que hizo esta mujer, vieron lo que pasó, verdad? De Charles, ¿cómo se llamaba este activista de Estados Unidos, cristiano, verdad? Que iba a las universidades a exponer sus temas y que lo mataron apenas de un balazo en el cuello. Y en esa mega ceremonia de funeral que hizo Donald Trump en un estadio, a donde sale su esposa, ¿qué dijo su esposa? Perdono al joven que mató a mi esposo, porque eso es lo que nos enseña Cristo y eso es lo que hubiera hecho mi esposo. Es algo difícil, hermanos. No es algo fácil, que te maten a una persona, que te maten. Hay un video de otro cristiano, de un padre que le matan, violan a su hija y la matan. Y abusó de otras niñas esa persona. Y cuando están en el juicio, todo el mundo le está diciendo a ese hombre que lo peor, que le esperan 2 infiernos, 3 infiernos, lo peor, porque le mataron a sus hijas. Pero hay una persona cristiana que cuando se sube al estrado para decir unas palabras, le dice, tú, directamente al hombre. Pero fíjate, algo bien curioso, porque cuando le estaban diciendo al hombre, todos los demás que se iban al infierno, que le deseaban lo peor, el hombre se empieza a burlar del dolor de las personas, de la rabia de las personas. Se está burlando. Mas cuando esta persona cristiana se sube, le dice, tú haces que mi fe cristiana se vuelva difícil. Y dice, se vuelva difícil porque yo, de verdad, quiero hacer las cosas que me manda a hacer Dios. Y yo te perdono por lo que me hiciste. ¿Y saben qué pasa con el hombre que se estaba burlando de las otras personas en ese momento? Se pone a llorar. Es difícil, hermanos. Es difícil aceptar la voluntad de Dios. Es difícil hacer la voluntad de Dios. A veces cosas que nos pasan en nuestra vida y es difícil. Pero nosotros tenemos que tomar nuestra cruz y nosotros tenemos que seguirle y creerle a Él, pase lo que pase. Amén. Por eso tenemos que reconocer que tenemos necesidad. Nuestra vida también está en manos de Dios. Nada puede suceder fuera de la soberanía de Dios. El Cristo que controla su hora es el mismo que cuida de ti. Ahora la pregunta final, ¿tienes sed hoy? Ven a Jesús y bebe. Amén. Porque reconocer la sed es reconocer que necesito, que soy un pecador, que necesito de Él. Un cristiano diario, no importa, eres cristiano y estás echándole ganas y te estás fortaleciendo y estás haciendo, tu vida está siendo cambiada, pero un cristiano diario debe de reconocer que necesita de Él, porque el pecado siempre nos está acechando, porque somos hombres y siempre estamos cayendo constantemente al pecado. Necesitamos de Jesús. Por eso este pasaje nos coloca frente a una verdad que no se puede evadir. Todos tenemos sed, todos. Algunos intentan apagarla con su religión, otros con logros, placeres, filosofías, pero la sed del alma no se calma con charcos temporales, solo con el río eterno que fluye de Cristo. Jesús no gritó estas palabras para que se quedaran en un eco histórico y las personas lo conocieran, sino para que hoy resuenen en tu corazón, en tu mente. Si alguno tiene sed, dijo Jesús, venga a mí y beba.
Él no promete un sorbo de agua fugaz, sino una fuente inagotable que brota desde lo más profundo del Espíritu Santo, que transforma, limpia y da vida. Hoy no es suficiente admirar a Jesús como un profeta, ni como reconocerlo como un buen hombre. Tampoco basta conocer de memoria las profecías o su escritura. La pregunta es, ¿has venido de verdad a Él? ¿O todavía te conformas con ritos, apariencias, con cisternas rotas que no retienen el agua? Cristo no se impone, no es autoritario, no se impone en tu vida. Él llama con ternura, pero también llama con una urgencia de salvación. Por eso la salvación es hoy, no mañana. Si tu alma está seca, si tus fuerzas se agotan, si tu pecado te ha dejado vacío, ven a Cristo, bebe de Él. No mañana, no cuando tengas todo resuelto, sino hoy. Porque fuera de Él no hay saciedad, no hay paz. Y lo más importante, llévatelo esta mañana, lo más importante, fuera de Él no hay vida eterna. Ponte de pie. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, en esta mañana, estando aquí delante de ti, Señor, reconocemos que somos pecadores, Señor. Reconocemos y haznos reconocer, porque si hay alguno de nosotros, Señor, que no ha reconocido, Señor, que tenemos sed, que creemos, Señor, que nuestra vida no es perfecta, pero que podemos pensar que tenemos fuerzas, voluntad y que nuestra vida va bien, Señor, es necesario, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga reconocer esa necesidad del Padre. Esa necesidad de Cristo para que venga a nuestras vidas. Esa necesidad, Señor, de falta de perdón, de pecado, Señor, que pueda haber en nuestras vidas, de necesitar un Salvador. Porque ciertamente, Señor, hemos entendido el mensaje central de esta palabra. Todos necesitamos de un Salvador, pero no todos reconocemos que le necesitamos. Padre, enséñanos a reconocer de Él. Enséñanos a reconocer que necesitamos de ti, Cristo Jesús, para poder tener nuestra vida llena de esas aguas y a transmitir esas aguas a otras personas. Que podamos, en los momentos más turbios de nuestra vida, Señor, no darte la espalda, no hablar mal de ti, sino al contrario, en los momentos más fuertes de nuestra vida, reconocer quién eres y que las personas incrédulas que no creen en ti puedan ver eso en nosotros. Porque qué fácil, Señor, es cuando nos va bien, cuando estamos gozosos, cuando tenemos éxito en nuestra vida, venir y decir, creo en Jesús. Pero cuando nos comienzan a pasar cosas malas en nuestra vida, cuando empieza a escasear el alimento, lo material, lo económico en la casa, cuando viene una enfermedad a nuestra vida, cuando vienen problemas con nuestra familia, Señor, ahí queremos dar la espalda. Ahí ya no queremos reconocer a Jesús. Señor, enséñanos a reconocerte en todo tiempo y en todo momento, porque de esa manera es como gloria tu nombre. De esa manera es como que aquella persona incrédula ve y dice, esa persona está fortalecida y sigue hablando y alabando a Jesús, aún lo que le está pasando en este momento. Y es como esa gente, Señor, viene a tus pies, Padre eterno. Enséñanos a hacer frutos, que tu Espíritu Santo esté en nosotros y que podamos ser un fruto de agua, un fruto de ríos de agua viva hacia otras personas. Que cuando venga una persona, Señor, que tiene necesidad, sepamos cómo hablar de esa necesidad. Hablar la centralidad de tu evangelio, Señor. Hablar de ti. Nuestra vida depende de ti. Nuestra vida eterna depende de ti. Ayúdanos a renunciar, Señor, si en nuestro corazón hay ritos, hay tradiciones, hay cosas, Señor, que impiden acercarnos a ti. Porque tú mismo lo dijiste, que es más necesario seguir al hombre o seguir a Dios. Señor, ayúdanos a depender completamente de ti y de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a